Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. Encubrí el accidente de mi hermano, que resultó ser el asesinato del único médico que podía salvar a mi hija. Supongo que ya no importa contarlo aquí a un montón de extraños en internet. Es patético, lo sé, pero la alternativa es gritarlo desde un puente, y todavía no estoy listo para eso. Aún no. Todo empezó hace 3 meses, o quizá empezó cuando nacimos, no lo sé, pero la noche que importa, la noche que lo quemó todo, empezó con un golpe en mi puerta. Eran las 3 de la madrugada, el tipo de golpe que te hace saltar de la cama pensando que la casa se incendia. Corrí escaleras abajo, con el corazón en la garganta. Mi primera idea, Sofía, mi hija. ¿Le había pasado algo en el hospital? Pero estaba en casa, durmiendo en su habitación, en una tregua temporal con su enfermedad. Miré por la mirilla. No vi nada. Abrí la cadena de seguridad y giré la cerradura. Y entonces se derrumbó hacia adentro. Julián, mi hermano menor, no era el Julián que yo conocía. Este era una criatura hecha de barro, hojas y pánico. Estaba cubierto de sangre, pero no parecía ser la suya. Tenía salpicaduras en la cara, en la chaqueta. Temblaba tan fuerte que sus dientes castañeteaban. Marcos, tienes que ayudarme. Por la familia. La cagué. Esa fue la primera frase. Por la familia. El botón rojo de los hermanos mayores. La trampa perfecta. Lo arrastré adentro y cerré la puerta. El olor a metal y a tierra mojada llenó mi vestíbulo. ¿Qué hiciste?, le pregunté, y mi voz sonó extraña, como si viniera de lejos. No sé, Marcos. Se cruzó de la nada, estaba oscuro. Se agarró la cabeza, dejando vetas de barro y sangre en su pelo. ¿Qué? ¿Un animal? No, gritó, y luego su voz se rompió en un sollozo ahogado. ¡Un hombre, Marcos! ¡Atropellé a un hombre! El aire se escapó de mis pulmones. ¿Llamaste a la policía? ¿A una ambulancia? No. Se balanceaba ahora, de rodillas en mi alfombra limpia. No paré. Marcos, no paré. Tienes que ayudarme. Esconder el auto. Mi vida se acaba, Marcos, por favor. Atropello y fuga. Mi primer instinto, juro que lo fue coger el teléfono y marcar el número de emergencias. Delatarlo. Entregarlo. Era lo correcto. Él había huido. Era un cobarde y un criminal. Estaba furioso. Furioso por la víctima, furioso por la estupidez, pero sobre todo furioso porque había traído esta mierda a mi casa, a la casa donde dormía mi hija enferma. Julián, no me pidas esto, empecé a decir, pero mi mirada se desvió. Sobre la mesa de la cocina, bajo la luz de la campana extractora, estaba el cuaderno de Sofía, el que llamábamos el libro de aventuras futuras. Un cuaderno barato, de espiral, lleno de dibujos infantiles sobre los lugares a los que iríamos cuando me ponga buena. París, la playa, las montañas. Sofía, mi hija, que necesitaba una cirugía imposible, una cirugía que solo un hombre en todo el país podía hacer, una cirugía programada para la próxima semana, después de meses de ruegos y listas de espera. Mi familia. Julián era un desastre. Siempre lo había sido. El hermano malo, el que tomaba malas decisiones. Y yo, por supuesto, siempre era el bueno, el responsable, el que lo arreglaba todo. Era mi papel, ¿no? Miré a Julián, esta cosa patética y temblorosa en mi suelo. Miré el cuaderno de Sofía, cerré los ojos y tomé la decisión que lo pudrió todo. Está bien, dije, y mi voz era hielo. Levántate. Nadie puede saber esto. Nadie. La transformación fue instantánea. Dejé de ser Marcos, el padre preocupado. Me convertí en otra cosa. Un solucionador. Frío, metódico. Quítate esa ropa. Dúchate. Lávate la sangre de la cara. Joder, tienes 10 minutos. Le lancé una muda de mi propia ropa. Mientras él corría al baño de invitados, yo salí al callejón. La noche estaba fría. Y allí estaba, el auto de Julián. Bajo la luz amarillenta del farol, parecía una bestia herida. El parabrisas estaba estrellado, una telaraña horrible que irradiaba desde un punto de impacto. El parachoques delantero. Dios, estaba hundido y estaba manchado. No era solo barro. El pánico me golpeó como un golpe físico. Y si un vecino lo veía, corrí de vuelta. Me puse guantes de látex de la cocina y volví al auto. Las llaves estaban puestas. Me metí dentro.
El olor a licor y a algo más, algo cobrizo, me revolvió el estómago. Conduje esos 50 metros desde el callejón hasta mi propio garaje. Cada segundo esperaba que las sirenas empezaran a sonar. Cada metro sentía que las ventanas de mis vecinos eran ojos que me juzgaban. Me sentí sucio, un criminal. Cerré la puerta del garaje. El auto estaba oculto. El primer acto del encubrimiento estaba hecho. Volví a la cocina. Julián estaba allí, más pálido, pero más limpio. Temblaba sin control. Le serví un vaso de agua. Sus manos no podían sostenerlo bien. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Yo voy a hacer, le corregí. Tú te vas a sentar y a callar. La coartada es simple. Te sentiste mal, viniste aquí anoche, vimos una película y te quedaste dormido en el sofá. ¿Entendido? Él asintió, demasiado rápido. Y entonces dijo lo más extraño. Con una calma que no encajaba con el pánico de hacía 10 minutos, preguntó: ¿Cómo está Sofía? Sigue, ya sabes. ¿Cuándo es su cirugía? Sentí una punzada. Era tan fuera de lugar. La próxima semana, dije bruscamente. Encontramos al único cirujano, el doctor Elías. Ahora cállate, tengo que pensar. Descarté su pregunta. Shock, supuse. La gente dice cosas raras cuando está en shock. Oh Dios, qué ingenuo fui. Esperamos hasta las 5 de la mañana, justo antes del amanecer. Le di las instrucciones. Conocía a un tipo de un deshuesadero en las afueras, de esos que no hacen preguntas mientras el dinero sea bueno. Tú vienes conmigo, le dije. No iba a dejarlo solo. Condujimos en mi auto, con Julián hundido en el asiento del copiloto. El silencio era pesado, roto solo por sus temblores. Llegamos al deshuesadero, un cementerio de metal oxidado bajo un cielo grisáceo. El operario, un tipo con cara de haberlo visto todo, salió de una caseta. Señalé el garaje de mi casa, donde había dejado el auto de Julián escondido la noche anterior. Pero ahora necesitaba mover el mío. El plan había cambiado. No, esperen, me estoy confundiendo. La memoria se nubla. Retrocedamos. El plan. No, así no fue. Mi garaje. El auto de Julián estaba en mi garaje. Mierda. Salimos en el auto de Julián. Conduje yo con los guantes puestos. Él iba en el asiento del pasajero. Tenía que deshacerme del auto, no del mío. Llegamos al deshuesadero. El operario nos miró con suspicacia. Vio el parabrisas. ¿Siervo?, preguntó con voz rasposa. Siervo, confirmé. Saqué el fajo de billetes, 50,000 pesos. El ahorro de emergencia para Sofía. Lo puse en su mano. Este auto nunca estuvo aquí. El tipo ni siquiera contó el dinero. Asintió. El auto nunca estuvo aquí. Una grúa gigante, con una garra de metal, se acercó, enganchó el sedán de Julián, lo levantó en el aire como si fuera un juguete. Observé cómo lo dejaban caer en una pila de chatarra. Sentí un alivio nauseabundo. La evidencia física había desaparecido, había cruzado un punto de no retorno, y justo ahí, amigos, en ese cementerio de metal, fue donde Marcos vendió el último trozo de su alma. Si creen que esto es lo peor, será mejor que se suscriban, porque ni se imaginan la profundidad de este pozo. Volví a casa, agotado, vacío. Traté de actuar con normalidad. Mi esposa estaba en el trabajo, era enfermera de noche. Le preparé el desayuno a Sofía. Ella se sentó a la mesa, pálida pero emocionada, hablando del doctor Elías. Papá, ¿crees que el doctor Elías podrá hacer que mi pierna funcione bien para ir a la playa? Claro que sí, cariño, dije, y mi voz casi no tembló. La estaba abrazando cuando sonó el timbre. No era un golpe de pánico, eran 2 golpes limpios, profesionales. Miré por la mirilla. Mi corazón se detuvo. 2 detectives, trajes, placas. Le dije a Sofía que fuera a su habitación. Abrí la puerta. ¿Señor Marcos? Sí, estamos investigando un incidente de anoche. Su hermano, Julián, vive aquí. Se queda aquí a veces, dije, tranquilo por fuera, gritando por dentro. ¿Estuvo aquí anoche? Este era el momento. La mentira tenía que ser perfecta. Sí, de hecho, llegó como a las 10. Se sentía mal. Creo que bebió demasiado. Vimos una película y se quedó dormido en el sofá. Salió temprano esta mañana. Mentí. Fríamente. A la policía. El detective más viejo me miró fijamente. 1 segundo. 2 segundos. Podía oír los latidos de mi propio corazón. ¿Qué película?, preguntó. El Padrino. La parte 2. Solté.
El detective asintió, casi sonrió. Buena elección. Gracias por su tiempo, señor. Cerraron sus libretas y se fueron. Cerré la puerta, me apoyé en ella, temblando. Había funcionado, me creyeron. Lo peor había pasado. Me sentí aliviado. Por unos 30 segundos. Entonces sonó mi teléfono móvil. El identificador de llamadas. Hospital General. Un escalofrío me recorrió. Hola, señor Marcos. Habla Laura, la coordinadora de cirugía pediátrica. Su voz estaba rota. No era profesional. Estaba llorando. Señor Marcos, tenemos noticias terribles. ¿Es Sofía? ¿Le pasó algo? No, Sofía está bien, pero es sobre la cirugía. Es sobre el doctor Elías. Hizo una pausa, ahogando un sollozo. Hubo un accidente anoche. Señor Marcos, el doctor Elías fue víctima de un atropello y fuga. No sobrevivió. Solté el teléfono. Se estrelló contra el suelo de la cocina. Atropello y fuga. Anoche, el doctor Elías. Caí de rodillas. El mundo se volvió borroso, irreal. No. Era un zumbido en mi cabeza. La mente humana es una cosa jodida. Intenta protegerte, pero las piezas estaban allí y se negaban a ser ignoradas. Anoche, atropello y fuga. Se cruzó de la nada. Julián. La realización me golpeó con la fuerza de un tren de carga. No solo mi hija estaba condenada, no solo su única esperanza estaba muerta. Es que yo había destruido la evidencia. Yo le había dado una coartada al asesino. Yo había pagado 50,000 pesos para que el auto que mató al doctor Elías se convirtiera en un cubo de metal. Protegí al hombre que asesinó la única oportunidad de mi hija. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo. Horas, tal vez. Cuando pude moverme, estaba entumecido. Salí de la casa, me senté en mi auto. El libro de aventuras futuras de Sofía seguía en el asiento del copiloto. Lo abrí, página tras página de esperanza, inútil. Y entonces el dolor dio paso a otra cosa, una ira fría, pura. Conduje a toda velocidad al apartamento de Julián. Rompí la puerta. Ni siquiera me di cuenta de que la había astillado hasta más tarde. Julián estaba en el sofá, bebiendo una cerveza y viendo la televisión. Se levantó de un salto, asustado. Marcos, ¿qué? Era el Dr. Elías. Grité desde un lugar que no sabía que tenía. El hombre que atropellaste. Era el Dr. Elías, el hombre que iba a salvar a mi hija. La cara de Julián se descompuso. Pasó del miedo a una especie de horror genuino. O eso pensé. ¿Qué? ¿No? ¿Marcos? No. Fue un accidente, te lo juro. No tenía idea de quién era. Estaba oscuro. Él se cruzó. No lo vi. Se derrumbó, llorando, suplicando, jurando que fue un accidente. Y le creí. Por un momento, le creí. Salí de su apartamento, asqueado, vacío. La confesión de Julián, algo no encajaba. ¿Pero qué más daba? El resultado era el mismo. Sofía estaba condenada. Regresé al hospital. No sé por qué. Quizá para buscar respuestas. Para que alguien me dijera que no era verdad. Encontré al médico de cabecera de Sofía, el doctor Benítez. Un buen hombre. Estaba devastado. Es una tragedia, Marcos, me dijo, con los ojos rojos. Una pérdida incalculable. Hablamos un rato. Y entonces, casualmente, mencionó algo que había oído del informe policial. Lo más horrible de todo, dijo, bajando la voz, es que la policía cree que lo golpearon 2 veces. Mi sangre se heló. ¿Qué? Sí. Las marcas de los neumáticos indican que el conductor lo golpeó. Se detuvo y luego dio la vuelta. Como si tragó saliva, como si hubiera regresado para rematarlo. ¿Un accidente no implica regresar? Un accidente no implica rematar a alguien. La mentira de Julián fue un accidente. Se hizo añicos. Salí del hospital. La rabia fría había vuelto, pero ahora tenía un propósito. Regresé a casa. Me senté frente a mi computadora. Un accidente no implica regresar. Y entonces lo recordé. Las cámaras de seguridad las había instalado hacía 1 año, después de un robo en el vecindario. Una apuntaba al porche delantero, justo donde Julián se había derrumbado. Abrí la aplicación, con el corazón martilleándome las costillas.
Revisé las grabaciones. Las 3 y 4 de la madrugada. Allí estaba Julián, colapsando. Avancé. Las 5 de la mañana. Yo y Julián saliendo en su auto. Avancé. 7:30. Los detectives en mi puerta. Todo estaba allí. Pero la mentira de Julián era sobre el accidente. El doctor Benítez dijo 2 veces. Retrocedí. Mucho más. A las 12:30 de la noche. 2 horas y media antes de que Julián llegara en pánico. Y allí estaba, la puerta de mi casa abriéndose. Julián saliendo de mi casa, donde se había estado quedando. Pero no estaba borracho. No estaba en pánico. Estaba tranquilo, metódico. Se detuvo bajo la luz del porche. Miró a su alrededor. Se puso un par de guantes de cuero. Y entonces miró directamente a la cámara. Por un segundo, como si supiera que estaba allí. Como si me estuviera desafiando. Luego subió a su auto y se fue a cazar. Cerré la laptop. No había dolor, no había tristeza, solo hielo. El shock se había quemado, dejando solo una certeza absoluta. Mi hermano no había tenido un accidente. Había cometido un asesinato y lo había planeado. Conduje de vuelta al apartamento de Julián. Esta vez no golpeé. Usé mi propia llave de repuesto para entrar. Estaba exactamente donde lo había dejado, en el sofá, bebiendo otra cerveza, viendo un partido de fútbol, como si nada, como si no acabara de enterarse de que había matado al salvador de su sobrina. Se sobresaltó cuando me vio. El miedo en sus ojos era real esta vez. Marcos, joder, casi me matas de un susto. ¿Qué? No dije nada. Me paré frente al televisor. Saqué mi teléfono. ¿Qué es esto, Julián? Le mostré el video. Él, tranquilo, los guantes, la mirada a la cámara. Primero, palideció. Luego, intentó mentir. Iba a buscar cigarrillos. Hacía frío, por eso los guantes. Saliste a cazarlo, dije. Mi voz era plana, muerta. No, Marcos, tienes que creerme. ¿Por qué lo golpeaste 2 veces? Esa fue la pregunta que lo rompió. Su rostro se contrajo. La máscara de víctima se derritió, y debajo había algo feo, algo que siempre había estado allí, pero que yo me había negado a ver. «Tú», gritó, y su voz era veneno. «Siempre tú, el hermano perfecto, el puto Marcos, el que lo arregla todo». Se puso de pie, tambaleándose. «Siempre lo tuviste todo, la esposa perfecta, la casa perfecta, y ahora, incluso con una hija enferma, ibas a ganar otra vez. Ibas a encontrar al médico milagroso y ser el héroe». Estaba hiperventilando, con los ojos inyectados en sangre. No podía dejar que pasara, no podía dejar que ganaras otra vez. Él te lo iba a dar todo de vuelta. Merecía saber lo que se siente perder. Había investigado, había descubierto quién era Elías. Había esperado, casado y asesinado al único hombre que podía salvar a Sofía. Y luego, había venido a mí, por la familia. Había usado mi arrogancia, mi complejo de salvador, contra mí. Había contado con que yo sería el hermano bueno y limpiaría su desastre. Y lo hice. Limpié el asesinato de su sobrina. La rabia se había ido. El hielo se había ido. No había nada. Un vacío absoluto. Julián terminó su diatriba, jadeando, desafiante, esperando que le gritara, que le pegara. Yo solo lo miré. Y entonces hablé, con calma. Tienes razón. La familia es la familia. La confusión en su rostro fue interesante. ¿Qué? Tienes razón, repetí. Vámonos. La policía está haciendo preguntas sobre el auto. El tipo del deshuesadero me llamó. Dijo que hay un problema. Tenemos que asegurarnos de que ese auto desaparezca. Para siempre. Julián parpadeó. ¿Era posible que yo todavía lo estuviera cubriendo después de esto? Aparentemente, sí. Porque su alivio fue asqueroso, palpable. Sí, Marcos, tienes razón. La familia. Vámonos. Me siguió como un perro, confundido, pero obediente, creyendo que, una vez más, yo lo iba a arreglar. Conduje de vuelta al deshuesadero. Era de noche otra vez. El operario me debía un favor después de los 50,000. Estaba allí. ¿Qué pasa?, preguntó Julián, nervioso, mirando las pilas de metal.
El tipo dijo que encontró algo en el auto, en el maletero, algo que la policía podría rastrear. Tenemos que sacarlo antes de que lo compacten. Señalé un auto viejo, un sedán oxidado, ya colocado en la plataforma de la compactadora. ¿Es ese? Pero mi auto era. Metieron las cosas de tu auto en este. Rápido. Lo empujé hacia él. Revisa el maletero. Creo que dejé mi teléfono allí mientras miraba. Revisa. Julián, el idiota arrogante y asesino, todavía creyendo que yo estaba de su lado, corrió hacia el auto. Abrió el maletero. Estaba oscuro. No veo nada, dijo, asomándose más. Ese fue su último error. Me moví rápido. Lo empujé, con toda la fuerza de un hombre que lo ha perdido todo. Cayó dentro del maletero con un grito ahogado. Antes de que pudiera reaccionar, cerré la tapa de golpe. Giré la llave, asegurando la cerradura. Los golpes y los gritos ahogados comenzaron de inmediato. Marcos, sácame. Es una broma, ¿verdad? Marcos. Miré al operario. Le lancé el resto del dinero. Él asintió. No hizo preguntas. Se dirigió a la cabina de control. Me quedé allí. Los gritos de Julián se volvieron frenéticos. Y entonces, el sonido. Un gemido hidráulico ensordecedor. La compactadora se activó. Los gritos se convirtieron en un alarido de puro terror. Y luego, en un crujido húmedo. No aparté la mirada. Observé cómo el auto, con mi hermano dentro, se doblaba, se retorcía y se aplastaba hasta convertirse en un cubo de metal sin forma. Silencio. Regresé al hospital. Fui a la habitación de Sofía. Estaba durmiendo. Su respiración era superficial. Se veía tan pequeña. Me senté a su lado. Saqué el libro de aventuras futuras de mi chaqueta. Lo abrí. Busqué la página que habíamos dibujado la semana pasada. El viaje después de la cirugía. Un dibujo de ella y yo en un avión. Con calma, arranqué la página. La doblé y me la guardé en el bolsillo. Pasé a una página en blanco. Saqué un lápiz del vaso en su mesita de noche. Y, bajo la tenue luz de la máquina de monitoreo, comencé a dibujar un retrato. Detallado, preciso, el rostro de mi hermano Julián. Ah, qué encantador aquelarre de disfunción fraternal. Si los humanos pusieran la mitad de la energía que dedican a justificarse a sí mismos, a, no sé, desarrollar una croqueta de salmón verdaderamente sublime, el mundo sería un lugar utópico. Pero no. Prefieren los baños de sangre y la justicia poética de garaje. Nuestro protagonista, Marcos, es mi tipo favorito de hipócrita. Se pavonea con su traje de hermano bueno, el mártir, el salvador. Pero no se equivoquen. Su lealtad no era más que arrogancia con un bonito nombre. No estaba protegiendo a su familia. Estaba protegiendo su propio estatus de protagonista. El subtexto es tan grueso que podrías usarlo de arena para gatos. Julián no destruyó a Marcos, simplemente le pasó un espejo. Y el final, el final, no es justicia por su hija. Eso es lo que se dirá a sí mismo. Es el berrinche narcisista definitivo. Me engañaste a mí, arruinaste mi plan de salvación. El dibujo no es un memorial, es un trofeo. Es Marcos admirando su verdadera obra maestra. No la de salvar una vida, sino la de tomar una con fría y deliciosa premeditación. Francamente, es la única parte de la historia con un ápice de honestidad artística. Pero díganme ustedes, ¿qué es más aterrador? ¿El monstruo que te apuñala por la espalda por envidia o el hombre bueno que te aplasta metódicamente porque heriste su orgullo?